Gloria al Señor. Entonces, esta mañana empezamos con este tema que Dios ha puesto fuertemente en mi corazón. Hay un problema muy grande en el planeta Tierra y en el cuerpo de Cristo. Por eso quiero hablar del cáncer. ¿Por qué hablar del cáncer? Porque el cáncer es una enfermedad muy grave en el mundo y todo lo que se manifiesta en el mundo natural, en el mundo físico, es parte del mundo espiritual. Entonces podemos identificar el cáncer, que es algo que actúa primeramente en lo espiritual. El cáncer es una enfermedad, dice que es la segunda causa de muerte en el mundo, pero que los estudios dicen que en el siglo XXI va a ser la primera causa de muerte en la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver el cáncer con la iglesia? ¿Qué tiene que ver el cáncer con la división? Yo quiero mostrarle algo en la palabra del Señor, primeramente, de cómo funciona el cáncer, de cómo actúa el cáncer, porque veo que el cáncer es una enfermedad espiritual que ataca a la iglesia. Hemos dicho la división y el cáncer. El cáncer actúa desde la división de las células empieza a actuar el cáncer. Ahora nosotros tenemos que identificar la división dentro de la iglesia, porque es algo de lo que Dios quiere hacer hoy en la iglesia, es poder unificar a la iglesia, es poder tener la iglesia en un mismo espíritu. Ahora nosotros en la iglesia hacemos muchas cosas, le pedimos a Dios muchas cosas, muchos milagros, pero no veo mucho que le pidamos a Dios que traiga la unidad a la iglesia. Y no hablo de la unidad de la iglesia local, podemos llegar a tener una unidad muy linda como iglesia local, pero Dios no nos ve como miembros únicos, Dios no nos ve como iglesias locales, Dios nos ve como una iglesia general, nos ve como el cuerpo. Pero hay una enfermedad que ha atacado a la iglesia, la cual no hemos podido todos reconocer. Y es una enfermedad que Dios me ha puesto grandemente que tenemos que luchar contra ella, que es la división. Dios tiene que traer una unidad hoy a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo la va a traer? La va a traer por la revelación. Porque la palabra división, escuche bien, la palabra división me está hablando no solamente de una visión, sino que hay más de dos visiones. Y ese es el problema en la iglesia, que hay más de una visión. Pero ¿cuántas visiones tiene Cristo? ¿Cuántas visiones tiene Cristo, que es la cabeza? Tiene una visión. Pero en la iglesia tenemos muchas visiones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que volver a la iglesia? La visión. Y la visión entonces viene por la revelación. Cuando la revelación, que está aumentando y va a aumentar sobre la iglesia, la revelación va a sanar a la división. La iglesia, cuando llegue a ver la revelación, vamos a poder caminar todo en una sola visión. Fíjese lo que dice Filipenses 3:15. Dice, así que todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Quiere decir que cuando sentimos diferente, Dios nos tiene que revelar que estamos sintiendo diferente. La palabra viene para cortar, la palabra viene para hacernos ver, la palabra viene para alumbrar nuestros ojos y ver qué no estamos haciendo bien. Entonces necesitamos gran revelación en la iglesia hoy para poder llegar a la visión. Entonces hay que destruir la división. La división es una enfermedad, es un cáncer espiritual dentro del cuerpo. Fíjese cómo actúa el cáncer en el cuerpo humano. Dice que el cáncer comienza con la división de células que comienzan a funcionar aparte. Imagínese, somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia y de pronto empezamos a funcionar aparte de las otras células. O porque no estoy de acuerdo, o porque yo quiero funcionar a mi forma, o porque yo quiero implantar lo que yo pienso. ¿Cree usted que un cuerpo puede funcionar de esa manera? Así el cáncer empieza a trabajar. Una célula se revela y empieza a funcionar. Se divide del resto de las células y empieza a funcionar aparte. Dice que pierde sus características primitivas. El origen. No podemos en ningún momento perder la dirección del origen que tenemos en Dios. Así es como comienza a actuar este cáncer. Dice que adquiere
dice que pierde las características primitivas, o sea, las características del origen, el funcionamiento que tiene la célula dentro del cuerpo, pierde esas características y empieza a adquirir otras que no les corresponden, como la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías a órganos próximos, o incluso diseminándose a distancia. Mire lo que puede producir una célula rebelde, una célula que se divide de las otras. Porque es tiempo que empecemos a ver la iglesia como un cuerpo. Es tiempo que empezamos a ver no solamente mi hermano, el que tengo al lado de mi banco en la iglesia, sino a la otra iglesia que tengo a la vuelta, a la iglesia que tengo enfrente, a la iglesia que no me gusta lo que enseñan. Somos un cuerpo. Cristo viene a buscar una iglesia. Cristo no viene a buscar diferentes iglesias. Cristo viene a buscar una casa. Cristo dice que viene a buscar a su iglesia. Dice que tiene que andar en medio del pueblo. Pero si el pueblo no está unido, Cristo no puede descender. Entonces nosotros en los cultos le pedimos a Dios que derrame su gloria, que derrame su bendición. Pero ¿estamos realmente preparados para que Dios derrame su gloria? Si viéramos las consecuencias que trae la división en nuestra vida y en la iglesia, empezaríamos a clamar por la unidad de la iglesia. Si viéramos las consecuencias positivas que podría traer la unidad de la iglesia, empezaríamos a buscar la unidad de la iglesia, porque nosotros queremos ganar el mundo. Pero dice su palabra, dice el Señor, Padre, que sean unos para que el mundo crea que yo soy en ellos y que yo he venido al mundo. Pero nosotros queremos ganar el mundo, pero no queremos pagar el precio por la unidad. Fíjese las consecuencias que trae la división dentro de la iglesia en Isaías 59, verso 2. Escuche bien la palabra del Señor esta mañana. Dios está trayendo luz. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Otra vez, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Quiere decir que es imposible que yo esté bien con Dios y no esté bien con mi hermano. Es imposible que yo esté bien con Dios y no esté bien con la otra iglesia. Hablo a ministros, pastores, líderes, a todos incluidos. La división entre nosotros hace que haya todavía una separación con Dios. Tendremos que mirar, tendremos que fijarnos en qué estamos divididos, tendremos que luchar, tendremos que, como células del cuerpo, tendremos que resistir a esta enfermedad que es la división. Pero ¿por qué no estamos obrando para conseguir esa unidad? ¿O será que estamos buscando lo nuestro propio, como dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, por los intereses del cuerpo. Si somos células, si somos miembros de un cuerpo, jamás un miembro, una célula, puede trabajar por sí sola, sino que trabaja en función del cuerpo. Dios no nos ve solitarios. Dios nos ve como parte de un cuerpo. O nos ve, dice, como piedras vivas que somos parte de su casa. Pero mire las consecuencias que trae la división. Estamos en Isaías 59:2. Dice que la división y los pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sabe que Dios tiene cosas aún mayores para nosotros, pero no las podemos disfrutar por causa de estas cosas. Cosas que todavía no los vemos. Cosas por las cuales dice la palabra que por ignorancia fue destruido mi pueblo. Sufrimos y padecemos muchas cosas porque no vemos. Porque no estamos atentos a la palabra que dice que es antorcha que alumbra en la oscuridad. Estamos atentos a cualquier cosa menos a la palabra. La palabra es antorcha. Las divisiones dice que han ocultado el rostro del Señor para no oír. Verso 9. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿No le parece a veces que muchas cosas
muchas veces vive cosas injustas en su vida. Sí, sea sincero en esta hora. Muchas cosas vienen a nuestra vida que parece que son injustas o que no son las que Dios nos ha prometido. Pero hay una enfermedad que está atacando a la iglesia, a nuestra vida. Es un cáncer espiritual. Figura de lo que está ocurriendo en el mundo natural. Dice, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla. Esperamos resplandor y andamos en oscuridad. Sí, todavía a veces la iglesia anda así. Todavía toda la luz que tiene que resplandecer en la iglesia no se ve. Todavía la iglesia, el mundo la ve como una religión más, no la ve como la luz. Cristo no vino a traer una religión más. El mundo nos cuenta entre las 4.200 religiones que hay sobre la tierra. Pero nunca el Señor nos vino a decir que venía a traer una religión más, sino que Jesús venía a traer la luz para poder alumbrar a los hombres y a la religión. Pero todavía esa luz no brilla. ¿Por qué? Verso 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hay algo que se tiene que sanar. Oramos por el milagro del vecino, oramos por el milagro de aquel, pero necesitamos un milagro dentro del cuerpo. Necesitamos sanar todo cáncer, toda división, todo tumor, toda leucemia, toda enfermedad espiritual que se manifiesta. Dice verso 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Hay cristianos que gimen. Hay cristianos que dan lástima. Hay cristianos que al hablar no parece que dan lástima, que parece que le ocurre todo. ¿Por qué? ¿A dónde se originó todo esto? Se originó en una enfermedad que se llama división. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros. ¿Está dispuesto a que reconozcamos esta enfermedad que tiene que sanar, que hay que extirparla del cuerpo? No, es mejor no ver los que hacen divisiones, dejémoslo. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Dice el apóstol Pablo en en Timoteo 6:3. Dice que nos fijemos en lo que causa división. No vamos a hablar de personas, vamos a hablar de enfermedad, vamos a ir a la raíz. Dice que nos fijemos en los que causan divisiones o en lo que causa división. Por eso estamos hablando del cáncer. El cáncer trabaja de esa manera, trabaja generándose una división y trabajando aparte. Ahora, si somos un cuerpo, no podemos trabajar aparte, no podemos trabajar alejados de la cabeza. La cabeza es Cristo y Cristo es la palabra. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos que fijarnos en lo que causa división. Y yo quiero en esta mañana que hagamos eso, que podamos identificar qué está causando divisiones en medio del cuerpo, en medio de la iglesia. ¿Está dispuesto a ser parte de esto? Es el corazón de Dios, es la voluntad del Señor. Padre, que sean unos, como nosotros seamos uno. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria, para que el mundo crea, para que Cristo pueda venir a reinar sobre una iglesia. Dice, una célula que realmente se reproduce correctamente es una célula que produce lo que es una síntesis. No vengo a hablar en esta mañana de biología, pero creo que más de uno en algún momento habrá visto cómo se funcionan y cómo se reproducen las células. Pero una célula comienza con una síntesis. Una célula normalmente también se divide,
pero no se divide de la forma que se divide la célula cancerígena, que se aparta y empieza a funcionar aparte, sino que una célula que se reproduce normalmente es una célula que se divide, que se multiplica. Más que dividirse, se fusiona y se dice que se hace no quiero hablar de todo lo que es la biología, pero hace una síntesis y dice que se reproduce en 2 hijas. Es la forma que Dios quiere que nos reproduzcamos. Es la única forma de que podamos seguir el ADN. La célula que se divide dice que tiene el mismo ADN y se divide en 2 células. Filipenses 2:19, yo quiero mostrarles, el apóstol Pablo entendía esto. El apóstol Pablo entendía esto y es la forma de que tendría que crecer la iglesia. Y así vamos a poder identificar en qué momento no nos hemos dividido o multiplicado como nos teníamos que multiplicar. Filipenses 2:19, escuche lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no lo que es de Jesucristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo lo que estaba haciendo se estaba multiplicando con Timoteo. Pablo lo que estaba haciendo era una síntesis con la vida de Timoteo. De esa manera se guarda el ADN original con la paternidad que el apóstol Pablo estaba teniendo sobre la vida de Timoteo. Timoteo podía hacer la misma obra de Pablo. Pablo decía, él hace la obra como yo, él os enseñará mi proceder en Cristo. Pero ¿en qué momento hemos perdido el ADN original? ¿En qué momento en el cuerpo hemos extraviado el origen? Las células cancerígenas dice que pierden su capacidad de reproducción y atacan a otros órganos. Una célula que se aparta dice que empieza a consumir los nutrientes y las energías que deberían ir a los otros órganos. Y se forma lo que conocemos como un tumor. Se empieza a formar una masa porque esa misma célula empieza a absorber los nutrientes y las energías que deberían ir a los diferentes órganos. Usted sabe cómo el cuerpo es nutrido. Dice la palabra de Dios en el diseño original del cuerpo, que el cuerpo, dice, bien concertado y unido por las coyunturas, va creciendo. Escuche, el cuerpo por las coyunturas dice que va creciendo y va nutriéndose a través de las coyunturas. Pero ¿qué pasa si esa coyuntura no está tomada a otra coyuntura del cuerpo? Los nutrientes solamente llegan hasta allí y no llegan al resto del cuerpo. Quiere decir que en nuestra vida tiene que haber coyunturas. En nuestra vida tiene que haber alguien que me une al cuerpo. Yo no puedo estar que no estoy sujeto a nadie en el cuerpo. En la iglesia no puede ser que yo no esté sujeto a nadie. Porque si no me he comido un paso, me he comido el estar en coyuntura con alguien. Las células cancerígenas, dice, que pierden su capacidad de reproducirse y atacan a otros órganos. No podemos perder el diseño que Dios le ha dado a la iglesia, el diseño ministerial de la forma de actuar. Cuando perdemos el diseño, perdemos el ADN, perdemos la forma de actuar que tenemos dentro del cuerpo. Y Dios nos ha dado un diseño de cómo actuar en el cuerpo. Escuche bien, Efesios 4:11. El diseño ministerial que Dios ha dado para que funcionemos dentro de la iglesia, para que todas las células funcionemos de la manera correcta. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, escuche, a la unidad de la fe. ¿Querrá Dios que lleguemos a la unidad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Que todos tenemos la misma fe, que la misma fe es la que actúa en todos, y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento es también reconocimiento. Entonces nuestro trabajo ministerial es que la gente pueda tener un reconocimiento en el cuerpo, pueda tener revelación y pueda tener conocimiento del cuerpo. A un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro trabajo. No hay más trabajo, no hay un invento extra que podemos hacer dentro de la iglesia. Es el trabajo que tenemos que hacer, ministerial. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la revelación, a través de los rudimentos, de los misterios y los secretos que hay en la palabra de Dios. Porque si no mutamos, si no perdemos el ADN, perdemos el origen de la palabra de Dios. Si empezamos a anexar cosas que sacamos de otro lado, de libros, de cosas, perdemos lo original. Es que en la palabra no está todo, en la palabra está todo. Dice el apóstol Pablo, si alguno no se conforma con la sana doctrina, porque en la palabra hay todo, solamente que hay que saber profundizar en la palabra, hay que sacar la revelación que hay en la palabra, hay que sacar los misterios que hay en la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas células consumen todos los nutrientes y energía, dejando los órganos sin alimentos y crecimiento. ¿Ha visto gente que está, como lo escuché a un pastor el otro día, espiritualmente raquítica? Van a la iglesia, se congregan, pero espiritualmente están flacos. No tienen fuerza. Yo no sé si es que en esa iglesia no le dan los nutrientes o qué comen, de qué se alimentan. Porque de las células cancerígenas hemos dicho que se consumen las energías y los nutrientes. Porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Dios no nos ha llamado a que yo sea el hombre de la gran fe, de la super fe, y tenga 1000 miembros ahí sentados. Porque si no, no soy una célula reproductiva. No soy una célula que se multiplica. Llego a ser un tumor dentro del cuerpo, que me consumo toda la energía y los nutrientes que van para todo. Por eso hemos dicho que no se puede perder la coyuntura. ¿Y sabe lo que produce esta enfermedad espiritual? Que anden cristianos espiritualmente sin fuerza, espiritualmente incapaces de luchar. Es otro cáncer, y es el cáncer que ataca en la sangre. Sería la leucemia, el cáncer en la sangre. Esto lo produce la falta de crecimiento, la falta de madurez. No podemos estar tantos años en el Señor sin crecer, sin madurar. Si está pasando eso es porque hay algo que no está bien. Si no crecemos, si no maduramos, es que algo que no está bien. No estamos reproduciéndonos dentro del cuerpo. Las células que no se reproducen, las células que se quedan inmaduras, son células que están infectadas. La leucemia produce eso en el cuerpo. Dice que la principal característica de la leucemia, dice, es la presencia de un cese madurativo. Quiere decir que dejan de madurar. Esta enfermedad produce que no podamos madurar. Dice, esto puede causar que el sistema inmune del paciente sea incapaz de luchar. ¿Hay hombres así? ¿Hay hombres incapaces de luchar? ¿Hay hombres que necesitan pastor que le ore, pastor que
que por favor lo unjan? ¿Por qué pierden esa capacidad de luchar? ¿Por qué se hacen el sistema inmune muy bajos que no pueden luchar? Diga conmigo, leucemia espiritual. Un cese madurativo. Hay algo que está mal. Hay algo que está afectando a la madurez. Dice que son el sistema inmune, incapaz de luchar contra cualquier infección pequeña que sea, produce la leucemia. Debido a que la leucemia impide que el sistema inmunitario funcione con normalidad. Con normalidad. ¿Usted cree que es normal lo que pasa a veces en hombres y mujeres que buscan a Dios, que alaban a Dios, que adoran a Dios? Pero nosotros queremos ver muchos milagros. Pero hay un milagro mayor que necesitamos dentro del cuerpo. Es un milagro espiritual. Dice que la leucemia, al igual que otros tipos de cánceres o tumores, son el resultado de mutaciones del ADN. ¿Qué es una mutación? Una alteración del ADN. Cristo, cuando nacimos de nuevo, puso en nosotros un ADN, pero cuando ese ADN, cuando lo que Dios ha puesto en nosotros es mutado, es alterado, se empieza a formar estas cosas, estos tumores. Y esto no es raro que pase dentro del cuerpo de Cristo. La leucemia, dice, se da un aumento muy rápido de las células sanguíneas inmaduras. Iglesias llenas, pero gente inmadura. Ahora se puede levantar un gran ministerio, se puede levantar una iglesia con gente inmadura. ¿Se le puede dar ministerio a una persona inmadura? Porque hay gente que quiere crecer en el ministerio, quiere crecer su iglesia y no le importa a causa de qué, y levantan gente inmadura, reconocen a gente inmadura. ¿Es correcto esto? Por querer crecer en el ministerio, ¿puedo reconocer gente inmadura? ¿Puedo darle ministerio, título a alguien inmaduro? Y se multiplican muy rápido las células estas, pero son todas inmaduras. No me sirve nada una iglesia de millones de miembros, miles, si son inmaduros. Y así trabaja esta enfermedad. Dice, estas células no realizan las funciones sanguíneas necesarias. Las células inmaduras no hacen la función que tendrían que hacer. Dice, y ocupan un espacio que permitiría el desarrollo de las células maduras. Wow. Necesitamos entonces reconocimiento dentro del cuerpo. Necesitamos reconocer esta enfermedad. Porque no podemos reconocer entonces una célula si no está madura. Dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual de vosotros tenga más, dice, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mire, si tenemos células inmaduras en el cuerpo, es algo terrible. Pero si aparte de las células inmaduras son ministerios, ya es peor. No podemos reconocer gente inmadura. No podemos tener gente inmadura en el pastorado. Y menos llamar a algunos apóstoles, profetas, si no están en el lugar. Que no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe tener.
porque esto produce la leucemia, produce que en el cuerpo hayan bajas, produce que en el cuerpo hayan gente raquítica espiritual, gente enferma espiritual. La leucemia crónica dice que se producen demasiados glóbulos blancos, maduros, pero anormales. ¿Conoce alguno de estos anormal? No, esto no pasa aquí. Se cree que muchos tumores son el resultado de una multitud de pasos, de los que una alteración mutagénica no reparada del ADN. No lo quiero marear en esta mañana, pero yo creo que está muy clara el mensaje. Los tumores y estas enfermedades que se producen dentro del cuerpo, dice que es el resultado de un montón de pasos incorrectos, fuera de la palabra, pero dice que puede ser reparado. Creemos que esto puede ser reparado, creemos que el ADN puede ser reparado. Es por eso que estamos dando este mensaje, porque creemos que todo esto se puede sanar. Hoy el mundo está luchando contra esa enfermedad, hoy el mundo está buscando curas, hoy el mundo está buscando tratamientos. Y nosotros el tratamiento ya lo vemos. El tratamiento es la palabra, el tratamiento es la revelación, el tratamiento es la luz. Y podríamos hablar toda la mañana poniendo ejemplos de la enfermedad del cáncer y la enfermedad que actúa dentro de la iglesia, trayendo división. El cáncer empiezan a actuar y a dividirse las células. Trabajan por separado. Ahora somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que empezar a vernos como cuerpo. Nadie puede trabajar separado del cuerpo. Nadie puede buscar lo suyo propio. Cuando empezamos a buscar lo nuestro propio, empezamos a cortar el suministro que viene del cielo. Y tenemos gente enferma, tenemos gente dependiente del pastor, dependiente de que le hagan una oración, dependiente de que le pongan las manos. La división ha traído todo este problema, pero se puede reparar. Se puede reparar. Hay sanidad para el cuerpo. Estamos declarando que hay sanidad para el cuerpo. Estamos declarando que viene un tiempo de unión para la iglesia, donde Dios va a extirpar todo tumor espiritual, toda leucemia espiritual. Estamos declarando que vamos a levantar una generación de hombres que van a traer sanidad. Una generación de hombres que con la palabra que con una espada, como un bisturí, van a arrancar todo tumor espiritual, toda leucemia, todo cáncer, todo tipo de cáncer, a través de la revelación, para que no haya una división, sino que haya una visión dentro de la iglesia. Porque tiene que ser lo prioritario en nuestra vida, la visión. Para que la gente caminemos en una visión. Esto va a traer sanidad al cuerpo y a todas las células, a cada miembro, a cada órgano.